tenemos un gobierno que se reivindica pagador serial. Kicillof en los estrados internacionales hace 2 días acaba de reconocer que el país ha pagado en los últimos 10 años 195.000 millones de dólares. Si uno toma la deuda del 2001, cuando el país entró en default, en quiebra, no sé si ustedes recuerdan, la deuda del país era de 198.000 millones de dólares. Es decir que la declaración de pagador serial del ministro de Economía actual es la confesión de que esta deuda es impagable. Y ese pagador serial, Kicillof, en nombre del gobierno nacional, decía que quería seguir pagando. Sin embargo, denunciaba que un fallo de la Corte de Justicia de Estados Unidos, en este caso la Corte de Nueva York, llevada adelante por un juez que ustedes lo habrán escuchado, se llama Griesa, decía que no. Al punto tal de que si ustedes leen los diarios de hoy, el pago de 900 millones de dólares que hizo el gobierno nacional para cumplir con sus acreedores, era una cuota de un pago que tenía que hacer a los acreedores de la deuda interna, hoy en día está inmovilizado por parte de este juez. Es decir, que el Estado Nacional puso la plata, pero sin embargo, el juez dijo, no van a pagar. ¿Se entiende? Entonces es una situación por lo menos curiosa. Un país que dice, yo quiero pagar, y aquellos que son los acreedores dicen, no, vos por ahora no pagás. ¿Cuál es el problema que está acá? Es el problema de los famosos fondos buitres. El fallo de este famoso juez Griesa es un fallo en favor de un grupo de acreedores del país que no entró a lo que el gobierno llamó los canjes o reestructuraciones de deuda del país en el 2005 y en el 2007. Recordemos que en el 2001, en el 2002, Argentina entró en default. Rodríguez Sá, no sé si ustedes recordarán, dice, no vamos a pagar la deuda. En realidad, no hubo ninguna decisión soberana allí, sino que el país estaba quebrado. En realidad el default se produjo en el propio 2001, cuando después de toda una serie de reestructuraciones de la deuda externa del país, que le llamaron canjes y después megacanjes en el gobierno de De la Rúa, el propio imperialismo norteamericano y la gran banca internacional dijo, no le prestamos más al país. Y eso precipitó que el gobierno de la Rúa, a través de su ministro Cavallo, en nombre de que no había una renegociación de la deuda externa que evite los pagos que tenía que hacer Argentina en ese momento, que no lo podía pagar, mete un corralito, no sé si ustedes recuerdan. Allí estaba la quiebra del país. Ese corralito lógicamente produjo la reacción de la clase media, que junto con la reacción que ya estaban llevando adelante los sectores explotados, sobre todo el movimiento de los trabajadores desocupados, el movimiento piquetero, generó un cuadro de rebelión popular que el 19 y 20 de diciembre del 2001 terminó tumbando al gobierno de la Rúa. Vinieron 5 gobiernos después, uno de esos gobiernos fue el de Rodríguez Sá. Es decir, que es lo que él declaró como default. Fue una situación de hecho impuesta por la bancarrota nacional, llevada adelante también por un pago serial por parte del gobierno de la Rúa. Esa deuda, el kirchnerismo, en el 2003, cuando asumen, etc., ellos decían que no la iban a pagar a costa del hambre del pueblo y abrieron estos procesos de reestructuración. Los 900 millones de pesos de dólares, que habían depositado en Estados Unidos, el gobierno nacional, hace 2 días, son fondos que corresponden por el pago de esa deuda reestructurada. Y aquellos que no entraron en esa reestructuración, los que ahora se les llama fondos buitre, hicieron un planteo judicial en los estrados de Nueva York, dijeron, queremos cobrar nuestra parte sin ningún tipo de quita. El juez Griesa dijo, ustedes tienen razón, y le metió un embargo al país, y como ese embargo se produce en Estados Unidos, ¿bien?, y el pago de la deuda reestructurada se hace en Estados Unidos, se embarga justamente ese pago. Estoy tratando de explicar para que uno entienda por ahí cómo viene la mano, no sé si hasta ahí más o menos se entiende. ¿Bien? Entonces, el problema es que ahora
el país está en una situación de default, es decir, de no pago. ¿Por qué? Porque si embargan esos fondos que están destinados para el pago a una serie de acreedores que entraron en estos canjes, ellos ya no cobrarían, ¿se entiende? Y cobrarían los que no entraron en el canje, y por lo tanto se declararía un no pago, un default técnico se le llama en términos económicos. Entonces tenemos esta situación que es la que ha llevado al gobierno a tener que reconocer la deuda con estos fondos buitres para no entrar en un default técnico. Ahora, estos fondos inmovilizados por Griesa están en discusión durante los próximos 30 días para ver si son embargados o no para pagarle a los fondos buitres, o antes de ese embargo se produce una renegociación con esos fondos buitres, que ya han declarado durante todo este último periodo que ellos están dispuestos a negociar, es decir, a que se renegocie su deuda, y en ese sentido se arme un curso de pago que no implique el default técnico, bien, con los que hoy en día entraron a una serie de reestructuraciones de deuda con el país y que en ese sentido ya se le está pagando. Bien, esta es la situación que tenemos hoy en día. Y es una situación que ha producido mucha laraca. El propio gobierno dijo en un momento: esto es imposible, esto es un chantaje. Estos fondos buitres son fondos que lo único que hacen es carroñar, por eso se les llama buitres, con la deuda de los países. Por ejemplo, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, el fondo NML, que es un fondo financiero que es justamente el que pide a Griesa que se produzca este embargo, es un fondo financiero dirigido por un señor que se llama Paul Singer y que compró la deuda argentina no en la década del 90, no en el 2000, no en el 2001, es decir, antes de que esa deuda entre en default, es decir, no se pague, sino que la compró en el 2008. La compró en el 2008. Compró 48 millones de dólares de deuda. Títulos del país que nadie lo quería porque el Estado Nacional no lo pagaba, entonces ellos compraron 48 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Agarraron esos 48 millones de dólares en títulos, dijeron: soy ahora un acreedor del país, y como acreedor del país, y el país no está pagando, voy a hacer un juicio en los estrados que el país reconoce como ámbito de litigio legal, jurídico, sobre esta deuda, que son los tribunales de Nueva York. Y en ese sentido reclamó 800 millones de dólares. Es decir, compraron, a ver si se entiende, compraron deuda en el 2008 por 48 millones de dólares y reclaman una deuda por 800. Que el gobierno diga hoy en día que va a negociar con ellos y va a negociar un pago, quiere decir que va a entrar en un nuevo cuadro de negociación de esa deuda. Lo va a hacer por esos 800. Pero como el gobierno nacional no puede pagar esos 800 millones de dólares de contado, va a tener que renegociarlos. Y por lo tanto esos 800 millones, que como ustedes ven es puro interés sobre los 48 millones de dólares, que en términos nominales la deuda que compró este grupo financiero, quiere decir que los 800 millones se van a volver capital sobre los cuales se van a imponer nuevos intereses. Y la deuda va a ser mucho más grande. Por fuera de esto se están reclamando 1.300 millones por parte de los fondos buitres, que están litigando en Nueva York, y con otros grupos en otros países te están reclamando hasta 15.000 millones de dólares. Ahora, si el gobierno accede a esto, como ustedes ven, ya sería la consagración de un acuerdo usurario. Pero todavía es peor, porque estos fondos buitres, que van a tener toda esta ganancia, van a disparar una deuda mucho mayor de la Argentina con aquellos que sí entraron al canje de deuda y a una reestructuración de deuda. Es decir, vamos a tener una crisis no con los que no le estamos pagando, sino con los que ya le estamos pagando. Que según el gobierno no serían buitres, porque entrarán en un momento en una reestructuración, un canje. ¿Cuál es el problema? Que con aquellos que entraron en esa reestructuración, ese canje de deuda, es decir, la deuda que estaba en default en el 2001 y la renegociaron en el 2005 y en el 2010,
se armó una cláusula que se llama la cláusula de la mejor negociación. Ustedes lo habrán escuchado en los medios, es la famosa pari passu. ¿Qué quiere decir? Que ellos entran a una renegociación de deuda con el país a condición de que el país le reconozca a cada uno de esos acreedores el mejor acuerdo para todos. En la medida que hoy en día se le reconozca a los fondos buitres un acuerdo de pago de la totalidad de la deuda y no con quita reestructurada como pasó en el 2005 y en el 2010, esto va a disparar que los acreedores que ya han entrado a una reestructuración y que ya están cobrando durante todo este último periodo pago sistemático de deuda argentina, pues una deuda que en la época de la dictadura cuando comenzó, por eso todo el mundo dice, che, esta deuda es una deuda de la dictadura militar, una deuda que tiene 40 años ya, era de 48.000 millones de dólares. Que en el 2001, por parte de los pagos sistemáticos del gobierno, primero de Alfonsín, después de Menem y después de la Rúa, llegó a 198.000 millones de dólares. Hoy en día, después de haber pagado durante el gobierno de Kirchner, con todas las reestructuraciones que se hicieron, etc., 195.000 millones de dólares, es decir, casi la totalidad de lo que era la deuda en el 2001, tenemos una deuda que roza los 300.000 millones de dólares. Y esto es producto de este mecanismo especulativo de renegociaciones que terminan capitalizando intereses e imponiendo nuevos intereses sobre esa deuda, a la cual, en la medida que no puede ser pagada en un momento determinado, se renegocia, convierte nuevamente los intereses en capital y vuelve a dispararla. Por lo tanto, nosotros no estamos pagando deuda real en capital, podríamos decir, sino que estamos pagando intereses de intereses sobre intereses. Les pongo un ejemplo. Si uno saca un celular a 1.000 pesos, en cuota tiene que pagar aproximadamente 15 cuotas de 100 pesos. Si no más, hoy en día. Es decir, que ahí ya te están cobrando un interés del 50%, ¿no es cierto? Ahora, si uno paga de contado, capaz que lo pagás a 500 pesos al celular. Entonces tenés un celular de contado 500. En cuota lo pagás 1.500. Ahora resulta que vos pagás las 5 primeras cuotas, ya pagaste el celular. Todo lo otro es interés. Pero vos no pudiste seguir pagando porque suponete te echaron del trabajo. Entonces no pudiste pagar por todo un periodo. Ahora resulta que dejaste 1.000 pesos sin pagar, 10 cuotas. Pagaste 5, ya lo pagaste al celular, te quedaron 10 cuotas. Cuando uno va a querer renegociar después de varios meses, resulta que te dicen tu deuda, que era de 10 cuotas de 100 pesos cada una, es decir, un total de 1.000, por los meses que vos no pagaste, hoy en día tenés 1.500 de deuda. Che, ¿cómo es? Y bueno, son los intereses, amigos. Bueno, pero yo no te puedo pagar eso de contado. Bueno, lo renegociemos. Entonces te dicen, tu deuda ahora es de 1.500, que en 12 meses pagándola, tenés que pagar cuotas de 200. ¿Se entiende? Y por lo tanto uno paga intereses de intereses de intereses, y es todo un mecanismo especulativo, ¿se ve? Que imponen estos grupos económicos en la medida que uno no tiene la posibilidad de un pago de contado. Y en ese sentido la familia trabajadora vive endeudada. Bueno, al país le ha pasado lo mismo. Y esto es lo que ha producido que una deuda inicial de hace 40 años, de 48.000 millones de dólares, haya llegado en el 2001 198.000 y hoy roce los 300.000, después que en los últimos 10 años se pagó 195.000 millones de dólares. Y quién sabe cuánto se pagó antes. ¿Se entiende? Es decir, que es una deuda que se ha ido acrecentando por más que se haya querido pagar sistemáticamente. El acuerdo con los fondos buitres, que ahora se puede producir, es un acuerdo que va a producir nueva deuda, porque el gobierno no tiene la capacidad de pago inmediato, de contado de esa deuda. Es decir, que va a acrecentar este proceso. Es decir, que la deuda se puede disparar mucho más allá de estos 300.000 millones de dólares que hoy implica. Entonces es un mecanismo de exacción fenomenal del país. Por eso hasta el gobierno, que se dice pagador serial, etc., no puede dejar de reconocer que acá hay una deuda de tipo usurario. Ahora, lo llamativo es que, reconociendo que hay una deuda de tipo usuraria, un gobierno que hace semejante confesión, lo que debería realizar es un repudio justamente al carácter usurario de la deuda
que hasta es una posibilidad legal que tiene el Estado. Es decir, la propia justicia capitalista plantea que ante las deudas usurarias uno puede hacer un reclamo jurídico contra ellas y en ese sentido evitar la usura. Es decir, que la usura está penada por la ley. La figura es el anatosí. Sin embargo, el Estado, que repudia la deuda, que dice que es una deuda de buitres, etc., viene y dice hay que pagar. Hay que pagar. Ahora es llamativo, ¿y por qué dicen que hay que pagar? Capitanis dijo hace 2 o 3 días que el no pago de la deuda lo que traería sería mayor desocupación, mayor desempleo, etc. Y es interesante el razonamiento porque ellos dicen, ojo, que si acá no pagamos, todo se va al carajo. Pero si uno se pone a pensar o se pone a analizar la propia situación de vida de los trabajadores, la situación hoy en día se está yendo al carajo justamente por lo contrario, por pagar. Despidos en masa. En el último periodo se calcula que hubo una pérdida de aproximadamente 70.000 puestos de trabajo en la gran industria. La industria minera está absolutamente parada, 6.000 despidos en Vale. En este momento hay toda una lucha de los trabajadores mineros en Mendoza por esta situación. En Salta, que parece que no pasa nada, hoy en día el secretario general del Gremio del Comercio denuncia que en el último periodo, por la retracción económica en el comercio, se han producido 180 despidos. Y por otro lado, los obreros de la higiene tabacal que hoy en día están de paro, están denunciando que la empresa está tomando cada vez menos trabajadores para la zafra y por lo tanto se producen en los hechos despidos en relación a la masa de trabajadores que tomaba el año pasado para la misma zafra. Entonces tenemos una situación generalizada de despidos y suspensiones. Tenemos una situación de carestía también generalizada. La inflación que se venía produciendo año a año, que venía comiendo los salarios, y que se agudizó en el último periodo con la devaluación de enero. Y en ese sentido, los salarios casi no valen nada. Hasta las conquistas que daba el kirchnerismo y de la cual se arrogaba que eran sus banderas de la redistribución de la riqueza hoy en día, están todas cuestionadas porque las asignaciones universales, etcétera, están todas pulverizadas por el proceso inflacionario del último periodo. No alcanzan para nada. Entonces tenemos una situación que, si uno la mira bien, es una situación ya de desastre. Ellos amenazan que si uno no pagaría la deuda, se produciría una situación de desastre, cuando hoy en día ya tenemos una situación tendencial de desastre, producto al contrario del pago sistemático de la deuda, que se ha desarrollado sobre la base de diferentes mecanismos. Esta situación de desastre. El gobierno se arroga que en el último periodo ha producido un desendeudamiento de la deuda externa. ¿Qué quiere decir? Que de tanto haberla pagado, hoy en día se debe menos. Che, pero el Partido Obrero dice que se debe más. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ha hecho el Estado, cuando dice que se ha desendeudado, el kirchnerismo cuando dice que se ha desendeudado, lo que ha hecho es transferir una parte de la deuda externa a una serie de organismos del Estado, como es el Banco Central y el ANSES. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sacó los dólares del Banco Central, sacó los dólares del ANSES y los utilizó para pagar la deuda. Y al ANSES y al Banco Central le dijo, bueno, mira, yo te saco estos dólares, pero te dejo un papelito, un título de deuda, para que lo cobres después. Y llenó en ese sentido de papelitos de bonos de deuda de carácter intransferible, es decir, que no los puede transferir ni el ANSES ni el Banco Central, y por lo tanto tiene que esperar que se pague esa deuda por parte del Tesoro del país, y en ese sentido llenan el papelito, ya no tienen dólares y por lo tanto ya no tienen recursos como caja. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque por ejemplo el ANSES, que hoy en día no tenga los recursos suficientes, producto de que se le han sacado los dólares que había, los recursos que había para pagar la deuda externa y se ha llenado de papelitos al ANSES, hoy en día se ha consagrado una situación de miseria social para nuestros jubilados. Más del 80% de los jubilados cobran jubilaciones de 2.500 a 2.700 pesos. Una miseria generalizada para los trabajadores que durante años y años se rompieron el lomo laburando, en algún momento dijeron, bueno, nos jubilamos, pero ahora se jubilan con la mínima. Y que a través de que no hubo movilidad en todo el último periodo,
toda una masa de trabajadores cobra la mínima. Es decir, se ha dilapidado la jubilación de miles y miles de trabajadores, millones de trabajadores jubilados. Y se ha consagrado una situación de miseria social. Por eso el gobierno en el 2010 decía que no se podía pagar el 82% móvil porque eso llevaba a la quiebra al país. ¿Por qué? Porque preferían poner esa plata no para el 82% móvil, sino para pagar la deuda externa y evitar la quiebra, ¿se entiende? Evitar el default. Pero como contrapartida se generaba esta deuda para los trabajadores jubilados y una jubilación de miseria. Hoy en día está en cuestión ya no solamente una jubilación miserable para los actuales jubilados, está en cuestión la posibilidad de que nos jubilemos lo que hoy en día estamos aportando. ¿Por qué? Porque esa plata simplemente no está. Y cuando el Estado tiene que reconocer los títulos de deuda que están en el ANSES, ¿qué hace? Los renegocia. ¿Qué quiere decir? Cambia un título que se vencía, supónganse, 26 de junio del 2014, y lo cambia por un título que se vence ahora, el 26 de junio del 2015. Lo renegocia. No lo paga, ¿se entiende? Entonces hay una situación de traslado de la deuda externa a el país sobre la base de que se la traslada a organismos como la ANSES. Con el Banco Central pasó lo mismo. Las reservas del Banco Central, que en el 2007 llegaron a ser 2007-2008 llegaron a ser de 52.000 millones de dólares. Hoy en día tenemos reservas por 28.000 millones de dólares. Es decir, que son aproximadamente 18.000 y algunos dicen hasta 12.000 millones de dólares de reservas netas del Banco Central. Es decir, casi nada. Como el Banco Central no tiene reservas en dólares, reservas reales, netas, etcétera, tiene un problema, no puede sostener la fortaleza de la moneda nacional, que es el peso. ¿Qué quiere decir? Tiende a producirse una tendencia devaluatoria y como contrapartida de esa tendencia devaluatoria, una tendencia inflacionaria en los productos del mercado local. ¿Qué quiere decir? Que el peso cada vez vale menos y el azúcar cada vez vale más. ¿Por qué? Porque es la relación inversa de que el peso valga menos. ¿Bien? Entonces, hoy en día, el pago sistemático de la deuda con los recursos del Banco Central ha dejado sin divisas al Banco Central y sin capacidad de respaldo a la moneda circulante nacional, el peso, y por lo tanto, produciendo una tendencia inflacionaria y devaluacionista. Entonces, el pago sistemático de la deuda es el que ha causado todo este descalabro de inflación, de carestía, de retracción de la industria, de despidos, de suspensiones, de jubilaciones de miseria, de asistencia social de miseria, etc. Y que una tendencia al pago sistemático de este gobierno, que ahora se agudiza por este fallo de los fondos buitres, va a tender a profundizar esta situación. Por eso, hoy en día se pone en discusión un ajuste que el gobierno no puede llevar adelante, que es el ajuste que tiene que llevar sobre todo en el régimen de subsidios de los servicios públicos. De hace rato que el gobierno viene diciendo que acá se tiene que producir un ajuste, pero ellos, en vez de llamarle un ajuste, le llaman, ¿no es cierto?, una política de equidad para que el que tiene pague lo que debe pagar. Y en ese sentido hagamos un ajuste de sintonía fina, le llamaban, no sé si recuerdan. ¿Qué querían decir con eso? Que después de años y años de haber subsidiado los servicios de gas, de luz, de agua, de transporte, de combustible, de los ferrocarriles, etc., el Estado puso una gran masa de subsidios para garantizar negocios formidables a las privatizadas que prestaban estos servicios. Hoy en día no puede seguir sosteniendo esa masa de recursos subsidiados, que aproximadamente son 120.000 millones de pesos, si no es más. Y en este sentido dicen, bueno, saquemos esos subsidios, nos hagamos de esa masa de 120.000 millones de pesos aproximadamente, que hoy en día es esos recursos, y lo utilicemos para el pago de la deuda. ¿Se entiende? Es decir, si hay que pagar más, paguemos más. Bueno, pero ¿de dónde sacamos? Y bueno, saquemos del régimen de subsidios, liberemos las tarifas. Y armaron un esquema de liberación de tarifas que hoy está en crisis, el gobierno no puede avanzar, pero esta decisión de seguir pagando pone en cuestión también la posibilidad de un nuevo tarifazo, un nuevo Rodrigazo, como le llamamos en un momento, que va a implicar un ajuste fenomenal, porque el Estado tiene que tratar de juntar el conjunto de los recursos del Estado para pagar la deuda. Ya vació el Banco Central, ya vació el ANSES, va por la masa de recursos, y lógicamente también esto puede plantear en muchos casos
una reestructuración del propio sistema estatal en términos de una reducción de sus trabajadores, como en la década de los 90, recuerdan ustedes. Entonces, esta es una situación que está planteada, como está planteada en Grecia, etcétera. Es decir, que ante una reducción de los gastos del Estado se plantea no solamente una reducción de los subsidios, una reducción de los salarios o un tope de los salarios para los trabajadores estatales, sino también el desguace del Estado a través de los despidos, como pasó acá con Romero cuando asumió el gobierno en la provincia en la década de los 90, en 1995, y apenas entró, metió decreto de privatización y despidió a 5.000 trabajadores, pasándolo primero a disponibilidad. Entonces este es el cuadro de ajuste que se viene por una política de pago sistemática de la deuda externa. Entonces, teniendo en cuenta este cuadro, es que nosotros decimos, bueno, aquel gobierno que dice que hay que pagar sí o sí, porque si no, después de que no pagamos, ¿qué pasa? Y nosotros decimos que lo que ellos dicen que va a pasar si no se paga, que es el desastre, el colapso, el caos, etc., hoy en día ya está planteado por su contrario, es decir, por el pago sistemático de la deuda externa. Y al revés, lo que sí ha pasado también con el pago sistemático ha sido que se ha dilapidado un ahorro nacional. El país, según el propio kirchnerismo, ha crecido al 7, o mejor dicho, ha crecido, perdón, con tasa del 7 al 9% anual. ¿Bien? Y en ese sentido, ese crecimiento, ese desarrollo económico, hoy en día, en vez de estar para un desarrollo nacional, haber generado un ahorro nacional, no existe. Estamos en default. Estamos en una situación de quiebra. ¿Qué pasó con ese ahorro nacional? Fue para pagar la deuda. ¿Se entiende? Entonces, el gobierno ha dilapidado el ahorro nacional por un lado, para pagar la deuda, ha confiscado y tiende a confiscar cada vez más agudamente el conjunto de la población en nombre del pago de la deuda, y en ese sentido hoy en día se ha quedado hasta sin capacidad de seguir pagando, sino a través de una confiscación más aguda del pueblo trabajador argentino. Ahora, si uno dice, bueno, no paguemos, y en ese sentido establecemos efectivamente un repudio a la deuda externa, lo que planteamos es la posibilidad de frenar este cuadro de confiscación social y a la vez recuperar ese ahorro nacional, que según algunos cálculos sería de 120.000 millones de dólares anuales. Entonces, teniendo en cuenta esta cifra, uno dice, bueno, esto va para el pago del Fondo Monetario, para el pago del Club de París, para el pago del CIADI, para el pago de los fondos buitres, para el pago del Repsol y otros acreedores, o va, ¿no es cierto?, para un plan de desarrollo económico nacional, de industrialización, de defensa del salario, de las fuentes de trabajo, etc. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros planteamos que acá hay que repudiar esta deuda, lo que estamos llamando la atención es de este proceso confiscatorio que hubo durante todo el último periodo y que hoy en día ha llevado a una situación límite al propio país. Es decir, que la tendencia de pago sistemático de la deuda se anula por sí misma. Se anula porque la propia política de pago sistemático de la deuda ha llevado a una situación en donde ya no se puede pagar. Este es el cuadro de situación. Hoy en día el gobierno, por lo mismo, amenaza con un default. Es decir, que ellos que dicen que quieren pagar pero no lo dejan pagar y lo quieren llevar al default, dicen, bueno, a ver, llévenos al default. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno, cuando precipita el pago de estos 900 millones de dólares, con el cual yo comencé explicando esta charla, lo hace justamente para ver qué iba a hacer Griesa, si lo iba a embargar o no lo iba a embargar, y si por lo tanto iba a plantear la situación de default. ¿Y Griesa qué hizo? Agarró y dijo, bueno, están los fondos ahí, no los embargo, pero los congelo también, para que no puedan ser cobrados. Hoy en día, el gobierno se jugó a chantajear al conjunto de los acreedores argentinos diciendo, bueno, mira, yo entro en default. Es decir, no pago. Y diciendo no pago, trata de garantizar condiciones de renegociación de esa deuda. Es decir, que el gobierno juega con la propia variable del default que él dice que no quiere tener. ¿Se entiende?
Ahora todavía el país no entra en default porque estos 900 millones de dólares inmovilizados por Griesa recién van a poder ser reclamados por los acreedores, para los cuales se depositó esa plata dentro de 30 días, por un periodo de gracia que tiene el gobierno para hacer ese pago. Es decir, vos tenés que pagar en tal fecha, pero si no llegás tenés 30 días más. El gobierno ya pagó, pero legalmente recién los grupos acreedores van a poder criticar o litigar contra Argentina por un eventual default recién de 30 días. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces el default formalmente no está planteado, pero el gobierno asusa el default y dice, bueno, negociamos. Y se abren hoy en día 30 días de negociación con los fondos buitres para evitar el default. Pero el gobierno tiene esa línea. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que el default que el gobierno dice no querer hoy en día es una variable con la cual el propio gobierno cuenta para seguir pagando. Y esto es muy interesante porque el desastre que ellos dicen que se produce cuando uno declara un default no es tan así, primero y principal. Pero después, por otro lado, en la medida de un gobierno pagador serial, el mecanismo del default es un mecanismo para seguir manteniendo las relaciones de confiscación que ha planteado una política de pago serial de la deuda. ¿Se entiende? Quiere decir que el default no es una política soberana de repudio a la deuda. Al contrario, es un mecanismo de decir, bueno, no pago, déjame que renegociemos y vemos cuándo te pago. Tal cual hizo Rodríguez Sá en el 2002. Cuando Rodríguez Sá declaró el no pago, el default del país, lo hizo para generar las condiciones de reestructuración y de pago. El concepto sería el siguiente, a ver si se entiende mejor. Yo agarro y tengo una deuda. Te debo 100 pesos y te tengo que pagar hoy. Pero como no tengo los 100 pesos, yo te digo, no, no te pago 50. Y después te pago, no, yo quiero los 100. Bueno, mirá, hoy los 100 no los vas a tener de ningún modo. ¿Qué preferís? ¿No tener los 100 y tener 50 y después te pago los otros 50? ¿O no tener nada porque no te pago? ¿Se entiende? Entonces el default planteado así es una forma también de seguir pagando. Y muestra que el gobierno utiliza todos los mecanismos, hasta los mecanismos propios de la quiebra capitalista, el default, para continuar con una política y con una estructura económica y de relaciones sociales capitalista que implica el pago de todas las deudas y la confiscación a través de ese pago del conjunto de la población que vive de su trabajo. Y lo que corresponde es defender los intereses nacionales, recuperando los recursos financieros del país para un desarrollo productivo nacional. Ahora se plantea un problema, que es el siguiente. Un gobierno que ha demostrado que lo único que le interesa es capitular ante los organismos financieros internacionales como es el kirchnerismo, que ha abandonado todo tipo de demagogia nacional y popular, etc. ¿Puede llevar adelante una política de este tipo, una política verdaderamente soberana en relación a determinar un repudio de la deuda y por lo tanto un no pago de la misma, no para pagar después, sino para no pagar una deuda ilegítima y recuperar esos recursos para un desarrollo nacional? De ningún modo. De ningún modo. Es decir, que esta crisis de deuda, en última instancia, lo que está planteando es el problema de quién gobierna y para quién. Porque acá, después uno podría decir lo siguiente: hoy en día el gobierno ya declaró un default. ¿Qué es, por lo que acabo de explicar recién, el default del Banco Central y del ANSES? ¿Se entiende? Hay una deuda que el gobierno ya no está pagando, que es la deuda que el propio gobierno llama intraestatal. Es la deuda que tiene con el Banco Central y con el ANSES. Y como es una deuda intraestatal, el gobierno dice, bueno, no la tenemos que pagar porque en última instancia es como la deuda de entre casas. El padre le debe a la madre, ¿no es cierto? La madre le debe al padre. Y en ese sentido, si ambos no debemos, hagamos borrón y cuenta nueva. Y quedamos hechos, ¿se entiende? Entonces el gobierno dice que no tiene que pagar la deuda intraestatal. No pagando la deuda intraestatal, lo que condena es a este cuadro de miseria social, de caída de los salarios, de las jubilaciones, de depreciación de la moneda nacional y de una situación de carestía generalizada, es decir, de inflación creciente. Entonces, este default que ya declaró el gobierno para los organismos del Banco Central y el ANSES, porque no quiere pagar esa deuda,
es la expresión de que este gobierno está dispuesto a no pagar la deuda que tiene con los trabajadores, con los jubilados, pero sí está dispuesto a pagar la deuda que tiene con los organismos externos, a los cuales el mismo gobierno no puede dejar de llamar usureros. ¿Se dan cuenta? Es decir, que esta crisis pone en cuestión para quién se gobierna. Y pone en cuestión el problema del poder, por lo tanto. Es decir, que la campaña nuestra por el no pago, por el repudio a la deuda, por su investigación para que esto que acabo de denunciar, que una deuda hace 40 años era de 48 mil millones de dólares y hoy en día de 300.000 después de haber pagado, probablemente, si en los últimos 10 años se pagó 195.000, probablemente se haya pagado 300.000 millones de dólares en los últimos 40, ¿se entiende? Entonces, si tenemos una deuda usuraria de semejante magnitud, acá justamente lo que corresponde es investigar para que esto quede en claro, para que cualquiera que dude de esta situación pueda determinarlo con documentos en mano y en ese sentido soberanamente diga: esto no se paga hasta en los términos de la propia ley capitalista, porque esto es usura, viejo. ¿Se entiende? No se paga. Entonces, decimos que tiene que haber una investigación. Y en última instancia, si se tiene que decidir si hay que pagar o no, tiene que abrirse la posibilidad de que esa decisión la tengan los trabajadores, la población. Porque acá si hay alguien que no va a pagar, es el sector capitalista de la nación, el sector explotador de la nación, es decir, las clases dominantes del país. Y lo que sí la van a pagar, como ya están pagando el default del ANSES, del Banco Central, van a ser los trabajadores, los jubilados, aquellos que vivimos nuestro trabajo, la pequeña burguesía, la clase media, etc. ¿Bien? Entonces, tenemos una situación en donde hay una abstracción. Cuando ellos dicen que el no pago va a afectar al conjunto de la nación, es falso.